Bueno, vamos a empezar con las clases propiamente dichas. Sí, también digan presente. Mira los bullying, se recién entra, por Dios. 15 minutos después. Bueno, ¿qué empezamos a ver este cuatrimestre, este nuevo cuatrimestre? Este cuatrimestre vamos a ver dos temitas, que en realidad son dos temones tremendos, por el grado de complejidad y por la parte matemática. En el primer cuatrimestre, ¿qué es lo que hemos visto? Si quieren anotar los temas que ya hemos visto, pero que todo el mundo debería saber, hemos visto primero la parte de magnitudes y unidades, y después hemos visto la parte de hidrostática. Esos son los dos temas que hemos visto. ¿Qué vamos a ver en este segundo cuatrimestre? Vamos a ver algo que se llama dinámica, y después vamos a ver algo que se llama cinemática. Dinámica seguro que tenemos que verlo porque digamos que muchas materias del ciclo superior, independientemente de cuál sea la orientación que ustedes sigan, si siguen construcción o maestro mayor de obra, como les dicen ahora, o siguen mecánica, eh, en cualquiera de las dos orientaciones van a utilizar mucho los conceptos que vamos a ver ahora en dinámica. Así que vamos a empezar. El tema grande es dinámica, pero nosotros en dinámica vamos a empezar con la primerísima parte, que es la suma de magnitudes vectoriales. Eso es lo que vamos a ver primero. Bueno, acá medio como que se les obliga a recordar unas ciertas cosas. Se les obliga a recordar qué es una magnitud vectorial. Para eso medio como que uno debería acordarse que una magnitud podía ser de dos tipos. Podía ser una magnitud o escalar o podía ser una magnitud vectorial. Y dentro de las magnitudes vectoriales teníamos a la fuerza, teníamos a la velocidad y teníamos otras más. Bueno, yo voy a hacer alusión en todo esto que voy a hablar a la fuerza, pero en realidad, porque la fuerza es lo más común para nosotros, pero en realidad lo que yo voy a decir de la fuerza se aplica para cualquier magnitud vectorial. Están viendo la pantallita, ¿verdad? La Sí, pizarrita. sí, profe. Sí, profe. Bueno, primero vamos a hablar acerca de qué vendría a ser o qué representaría, no sé por qué me estoy comiendo la suma de... Yo lo voy a hacer de vuelta, como les acabo de decir. Lo voy a particularizar para fuerza, pero realmente es lo mismo con cualquier magnitud vectorial. Así como yo sumo fuerzas, se suman velocidades y se suma cualquier otra magnitud vectorial. Pero lo que pasa es que esto es lo más entendible y vamos a tratar de comprender qué quiero decir con esto de la suma de fuerza. Pero háganse esta idea. Supongamos que ustedes tienen un cuerpo, que tenemos un cuerpo que está apoyado, digamos, en una mesa, que no la dibujo a la mesa, y sobre esa mesa, supongamos que están actuando dos fuerzas. Una fuerza que yo voy a representar con un vector, o sea, con una flechita, que yo voy a llamar F1, que tiene un valor de 4 newton, y que es horizontal apuntando hacia la derecha, como muestra ahí en el dibujo. Y simultáneamente actúa otra fuerza, que yo le llamo F2, que también es horizontal hacia la derecha y tiene un valor de 3 newton.
Bueno, primero esta idea. ¿Qué quiere decir sumar algún tipo de magnitud vectorial? Por ejemplo, fuerza. Bueno, lo que quiere decir es como reemplazar a esas dos fuerzas que yo voy a sumar por otra fuerza que cumpla exactamente, que cause exactamente el mismo efecto que estas dos fuerzas juntas. O sea, imagínense, acá como que tenía una caja y había una persona que empujaba con una fuerza de 4 newton y había otra persona que empujaba con una fuerza de 3 newton. Entonces, a estas dos personas las puedo reemplazar por una tercera persona que le aplique a la caja una fuerza de ¿cuánto? A ver, alguien que 7 me... 7 Newton. newton. 7. Newton. 7 Newton. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la Horizontal derecha. hacia la derecha. Bueno, eso es lo que ustedes acaban de hacer, es sumar esas dos fuerzas. Yo le voy a poner el nombre de R, de resultante, que implica que ya he sumado estas dos fuerzas, de 4 y de 3, y que me han dado un resultado de 7. Pero presten atención a lo que yo le acabo de decir, porque esto es muy conceptual, y algunas veces, digamos, como que se pierden en esta primera parte y por eso después se pierden en todo lo demás. Sumar magnitudes vectoriales, por ejemplo, sumar fuerza, implica reemplazar a esas fuerzas que se suman por otra fuerza que cumpla que cause exactamente el mismo efecto que las otras dos fuerzas juntas, dos o tres o cuatro o 20 fuerzas juntas. Es reemplazar a este conjunto de fuerzas por una sola fuerza que produzca el mismo efecto. Bueno, acá en este caso parece que la suma es como sumar números. Ya después nos vamos a dar cuenta que no es para nada así. Y ha sido así en este ejemplo porque este ejemplo es fácil. Y después, el problema muchas veces es que ustedes creen que todos los casos se reducen exactamente a este, y no es así. Por eso estamos haciendo esta introducción de esta manera. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Tengo el cuerpito que está apoyado sobre una mesa y sobre ese cuerpito hay dos personas que están haciendo fuerza sobre el cuerpo. Una persona le ejerce una fuerza de 4 newton, yo llamo F1, y otra persona oh, ejerce una fuerza horizontal al cuerpo de 3 newton. Fíjense que con respecto a antes, lo que ha cambiado es el sentido de la fuerza F2, pero el valor sigue siendo el mismo, sigue siendo 3 newton. Y ahora yo lo que quiero hacer es exactamente lo mismo, quiero sumar a estas dos fuerzas. Y tengo que tener de vuelta en cuenta lo siguiente, que sumar es reemplazar a estas dos por una tercera que cumpla el mismo efecto que estas dos actuando juntas. Entonces el resultado de esa suma vendría a ser una fuerza de ¿cuánto? De un De horizontal un hacia la derecha. newton a la Un derecha. newton hacia la derecha. Muy bien, muy bien. Bueno. Parece fácil, ¿verdad? Sí, exactamente como me están diciendo. Fíjense en que es tremendamente importante el dibujo. Si a mí me dicen sumar dos fuerzas, una de 4 y una de 3, pero no me dicen para dónde, y yo no sabría cuánto es el resultado. O sea, el dibujo es el que me dice en realidad la operación por la cual yo voy a terminar sacando esto. Bueno, estos son los dos casos fáciles. Después lo que tenemos que hacer es reducir todos los casos difíciles a estos casos fáciles. Y yo ya les voy a enseñar cómo vamos a hacer esa transformación. Bueno, vamos con el tercer caso. Tengo el cuerpito. Ahora digamos que está apoyado sobre la mesa, pero déjenme para que sea más real. Hagamos de cuenta lo siguiente. Este es el mismo cuerpo que estos dos casos, nada más que esto era una vista de frente, digamos. Y ahora vamos a hacer como una vista de planta. Ahora lo estamos viendo al cuerpo sobre la mesa. La mesa vendría a ser una cosa grande que está acá. Distinto a que antes la mesa era como una cosa horizontal, nomás acá, por lo menos la tabla era una cosita horizontal. Ahora la mesa tendría que ser esta superficie y lo estamos viendo el cuerpo desde arriba. Y están actuando dos fuerzas. Una fuerza
F1 que vale 4 newton y una fuerza F2 que vale 3 newton. Y entonces la misma historia. Queremos sumar esas dos fuerzas, o sea que queremos reemplazar esas dos fuerzas por una tercera fuerza que cumpla con el mismo efecto que producían esas dos Profe, fuerzas cuando estaban actuando juntos. Sí, profe, ¿podría ser así como ya con una especie de línea inclinada? bien, O sea, a mí se me bien, bien, ocurre. bien, bien, Esa bien. En línea inclinada diagonal. sería de 5 newtons. Mira, ya tenemos un adelantado, así el adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera. Sí, digamos como que esta línea de trazo como que representa, eh, si lo haríamos a escala, y estaría perfecto que lo hagamos a escala, a esto de 4, a esto de 3, entonces me construye una especie de rectángulo y tiene toda la razón lo que está diciendo el compañero. Bueno, ya nos lo han dicho desde el comienzo. Es inclinada. Una pregunta. ¿Es inclinada y este ángulo es de 45 grados? ¿Sí o no? No, profe, No necesariamente. está más para la derecha. No, No, profe. no es. En este caso no puede ser 45 grados. Si fuera 4 newton y 4 newton, sí sería 45 grados. O si fueran 3 newton y 3 newton, o sea, si tendría el mismo valor, tanto la fuerza 1 como la fuerza 2, sí sería 45 grados. Pero ahora no, es como en el dibujo, tiene que ser más, más echada, es menor que 45 grados ese ángulo. Oye, ¿y cómo sacamos ese valor? Alguien ya lo ha dicho ahí. Teorema de Pitágoras. Bien, 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 bien. Porque básicamente esto es como que vale 4, esto es como que vale 3. Acá sí entendemos bien por qué esto es 4, porque tiene que ver con esto. Pero fíjense que en realidad es como que las fuerzas son los lados de un rectángulo, que la fuerza resultante es como la diagonal de ese rectángulo, y entonces ya de ahí me queda Pitágoras, o sea, yo ya sé que la fuerza resultante al cuadrado es igual, no se escribe bien, a F1 cuadrado más lo que vendría a ser F2 al cuadrado. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, 16 más 9 son 25, raíz cuadrada de 25, 5. ¿Mm? Bueno, estos son los tres casos que tenemos, los tres casos obvios. Los dos primeros obviamente son los más simples de todos y dentro de eso obviamente el primero el más simple. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan, y eso es muy fuerte, eso es muy importante. Profe, no Sí, entendí cómo llegó a 5 newton. ya, muy bien, gracias por decirlo. En algún momento es como que uno, primero para aplicar Pitágoras tengo que tener un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo yo lo formo en realidad de la siguiente manera. Estos dos vectores F1 y F2 son vectores perpendiculares. Son como los lados rectos de un rectángulo. Vendría a ser como este lado y este lado. Donde la resultante es como la diagonal de ese rectángulo que me quedó formado. Sería calcular Fíjate, la fíjate hipotenusa que de un acá, triángulo rectángulo. fíjate que acá entonces la figura que queda es un rectángulo, donde este lado vale 4 newton, que tiene que ver con el F1, donde esto, como es un rectángulo, es igualito a F2, porque este lado es igual a su lado opuesto dentro del rectángulo. Y entonces mi incógnita es esto. Es como es lo que acaban de decir, resolver un triángulo rectángulo. Tener cuánto vale un cateto, cuánto vale el otro cateto y queremos saber cuánto vale la hipotenusa. Nada más que ya no es como en matemática,
donde ustedes en matemática se hacen que los lados sean A, B y C. Bueno, acá un lado se llama F1, el otro lado se llama F2 y la diagonal se llama FR de fuerza resultante. Cambio de nombres, pero la idea es la misma. Bueno, ¿se entendió ahora? Sí. Sí. ¿Profe? Sí. Sí. ¿Y qué pasa si una de las fuerzas está inclinada, digamos, hacia un lado? O sea, no está recta. Bueno, perfecto. Bueno, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vamos por partes. Estoy diciendo que estos son los 3 casos básicos. Estos son los 3 casos que los tenemos que tener bien en cuenta. Estos son los 3 casos que los tenemos que saber resolver como si fueran, qué sé yo, el abecedario, lo más simple que hay para sumar fuerza, los 3 casos más simples que hay para sumar fuerza. Y van creciendo en orden de dificultad. El primero, el más simple de todo, este tampoco no es muy difícil, este es un poquito más difícil, pero tampoco es más difícil. Pero la vida, bueno, la vida nunca es tan fácil como uno pensaría. Y la vida es de tal manera que algunas veces lo que nosotros vamos a tener que resolver, mejor dicho, lo que ustedes van a tener que resolver cuando tengan que rendir el integral de esto, lo que yo le voy a tomar a la hora que ustedes resuelvan, va a ser lo siguiente. F2 va a valer, qué sé yo, 3 newton. Y F1 va a valer 4 newton. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así la vida. Vamos a decir que Profe, esto va a formar un ángulo de, qué sé yo, 40 grados. Y esto va a formar un ángulo con esto de 30 grados. Esto, discúlpame, yo ya, termino con esta idea y ya te pregunto a vos. Esto va a ser lo que ustedes van a tener que resolver para el examen. ¿Mm? ¿Has visto? Es como el meme ese que te decía lo que enseña el profesor en clase y lo que te toma en la prueba. Bueno, es exactamente igual. Pero primero es que para resolver esto tenemos que entender bien este otro. Y nos falta obviamente algo. Nos falta cómo yo voy a transformar este problema en un problema como este. Pero eso ya lo vamos a ver después. ¿Mm? Pero yo ya desde ya les digo, lo que ustedes van a resolver en el examen va a ser algo así. ¿Mm? Con distintos números, distintos ángulos, pero en realidad la idea va a ser esa. Ahora sí, pregunte quién estaba queriendo preguntar algo. ¿Sí? ¿Quién es que quería preguntar algo? Yo no, profe, pero quería preguntarle si vamos a llegar a ver hasta eso, ¿no? No nos va a dejar en blanco. Sí, sí, tenemos que verlo. Como te he dicho, este cuatrimestre tiene 2 partes. Una Ah, parte, bueno, me tranquilizo. esto es lo primerísimo, y esto lo vamos a resolver la semana que viene, esto ya tiene que estar ya sabido. O sea, tampoco es que nos vamos a extender muchísimo, porque en realidad, una vez que le tire las reglas, no es tan difícil de aprender. ¿Mm? Pero a esto es a lo que vamos. Ese problemita de ahí abajo es a lo que vamos a tener que aprender a resolver. Todo el mundo supuestamente entendió esto, la parte de arriba. sí, profe, Sí. mire, ¿vi eso lo de lo último que recién hizo? Bueno, La cosa es, profe, sí, sí. gracias. ¿Cómo ya? ¿Vio lo que usted le hizo ahí abajo, lo de 40 grados y todo eso? Sí. No se Bueno, podría eso, hacer, ¿vio? Sí, pero le quiero dar una idea que seguramente va a estar mal. ¿Cómo ya? Se puede hacer así como ahí arriba, como hacer un cuadrado, después hacer una línea en el medio, tomarlo como si fuese un triángulo y después sacarlo. ya mismo te explico, ya mismo te explico cómo que lo hacemos. Es parecido, yo te diría que está un poco más fácil. Bueno,
este año vamos a aprender primero, como es todo tan extraño este año, vamos a aprender primero un método gráfico para sumar cosas. Para sumar vectores. Método gráfico para sumar vectores. Sumar vectores, por ejemplo, como la fuerza. Sumar magnitudes vectoriales, por ejemplo, como la fuerza. Hay un método, en realidad hay dos métodos. Vamos a poner acá al costadito, va a quedar todo medio un desastre. Tenemos el método del paralelogramo y el otro es el método del polígono. El método del polígono es el más simple de todo, pero obviamente no es el que yo tomo en los exámenes. Cuando le toman el examen, obviamente le vamos a pedir el método del paralelogramo, que es un poquito más complicado. ¿Y de qué se trata el método del...? Entonces lo vamos a poner acá, a ver. Vamos a correr toda esta pizarra. Vamos a hablar del método del polígono. Perdón, del paralelogramo. ¿Alguien sabe lo que es un paralelogramo? ¿Alguien recuerda? Sí, profe. Una ¿Qué es figura un con paralelogramo? cuatro lados iguales, ¿o no? Sí, ¿o no? ¿Una figura con qué? Con cuatro, Con dos lados iguales y otros dos lados iguales, pero que no están a 90 grados. Una figura con dos pares de aristas paralelas entre sí. Ah, perfecto. Cualquiera de las dos definiciones está buena. Creo que la segunda se entiende mucho más. Bueno. Primero que nada, hay algo que decir con respecto a todos los métodos gráficos. Todo esto se hace a escala. Y la escala tiene que estar indicada dentro del dibujo. En general hay un enunciado. Y el enunciado no tiene por qué estar a escala. Pero el enunciado tiene que ser entendible. Yo voy a hacer uno muy fácil. Después ustedes van a creer que todo es como el que yo digo, muy fácil, pero bueno, no es tan así. Miren, fíjese. Supongamos que yo digo que tengo dos vectores. Un vector, acá tengo una fuerza F1 que vale 10 newton y que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. Y por otro lado, voy a decir con que tengo una fuerza F2 que sea de 20 newton y que sea como, espero que se entienda del dibujo, que es una fuerza horizontal. Y nosotros tenemos que sumar estas dos fuerzas con el método gráfico del paralelogramo. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, el método del paralelogramo empieza de la siguiente manera. Primero que nada, se elige una escala. Una escala para representar todas estas cosas. La escala se la nota así, se pone esc de escala, 2 puntos, y en general uno lo hace todo con 1 centímetro. Y acá arriba voy a poner la cantidad de cosas que las represento con 1 centímetro de longitud. Yo, por ejemplo, yo podría decir, en realidad yo para elegir la escala, me fijo en los números. Trato que sea un número que sea, que estas dos
dos valores sean divisibles en el numerito que yo voy a poner acá. Por ejemplo, perdón, no es centímetro. 5 newton equivalen a 1 centímetro. Esta escala es como una regla de 3. Me está queriendo decir que cada centímetro como que equivalen a 5 newton. O 5 newton yo lo represento con 1 centímetro de longitud. Entonces obviamente este vector F1 va a tener que ser representado con un vector de ¿cuánto de longitud? 2 2 centímetros. centímetros. Y este F2, 4 centímetros. 4 centímetros. Muy bien. Primero que nada, elegimos la escala. Este, digamos, es el primer punto. Segundo punto, dibujamos los dos vectores con origen común. O sea, con origen común es lo mismo que decir con el mismo origen. O sea, agarro una parte del dibujo. Sí. Agarro una parte del dibujo, por ejemplo, este puntito que acabo de marcar ahí, y ese punto va a ser tanto el origen del vector F1 como del vector F2, dibujado a escala según la escala esta que yo acabo de elegir. ¿Mm? Entonces, vamos a tomar esta regla. Vamos ahí. Hemos coincidido con 0. Entonces dibujamos, ¿de cuánto habíamos dicho? De 4 centímetros, ¿verdad? Sí. A ver, supongamos esto. Esto es 1, esto es 2, esto es 3 y me falta uno más para llegar a 4. Ahí tenemos los 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Es así, ¿verdad? Eso es 4. ¿Verdad? Falta ponerle acá en la flechita. Voy a apretar otra tecla. Este es 0. ¿No? Ahora tengo que volver a colocar las reglitas. Tengo que medir 30 grados, pero para el otro lado. 30 grados. Lo subo para acá. Directamente ya lo voy a hacer coincidir con uno de los valores. Cosa que le hago exactamente del valor. Que tiene que ser. Que tiene que ser de longitud de 2 centímetros, ¿verdad? Ahí va 1. Ahí va 2. Este es F2. Este es F1. ¿No? Ahí están dibujados F1 y F2 con esta escala, siguiendo las indicaciones que decía el enunciado. Ahora, con eso que está ahí, con esos dos vectores, que en realidad ustedes se tienen que acordar como las líneas que yo he dibujado, construyo mi paralelogramo. Y bueno, no voy a utilizar de vuelta la regla, pero yo trazo estas líneas auxiliares, que es como la paralela a esta, y ahora tengo que trazar la otra línea paralela a esta otra. Esto es el paralelogramo. Ahí me queda una figura que es un paralelogramo. Y ahora, tercer paso, es dibujar la resultante. Y la resultante siempre va a ser un vector que va a tener como origen el mismo origen que tienen los dos vectores originales.
y va a tener como extremo, o sea que va a terminar exactamente siempre en el punto en el cual se intersectan las rectas auxiliares. O sea, o si quieren, el origen es el origen de los dos vectores y termina en la diagonal opuesta de mi paralelogramo. No voy a poner la regla porque de vuelta, si no también demoro más tiempo en poner la regla que cualquier otra cosa, pero esta es la fuerza resultante. ¿Mm? ¿Se entendió cómo lo hice? Sí, profe. Sí. Sí, Fíjense que, ¿saben lo que lo confunde mucho a ustedes? La parte del enunciado. Por eso que yo les he dicho, el enunciado no tiene que estar a escala. Acá cuando yo decía 10 y 20, uno entiende porque este de 20 debería ser el doble que este de 10. Y capaz que en el dibujo no está a escala. Y bueno, sí, el enunciado no tiene por qué estar a escala. Acá dice 30, pero capaz que si yo me fijo, esto no está a 30, esto parece más 45, porque no tiene que estar a escala. Este es un dibujo, que es un enunciado, que te indica con números los valores que vos tenés que tomar. Vos elegís la escala. Y la escala siempre tiene que estar en el dibujo. ¿Mm? Siempre tiene que aparecer la escala ahí a la parcita del dibujo. Bueno, después vamos a dibujar los dos vectores de acuerdo a las indicaciones que me dice el enunciado. Voy a construir el paralelogramo y voy a dibujar el resultante. Bueno, ya han visto que esta primera parte me salió mal, pero bueno. Ustedes imagínense que es una línea recta que va desde este punto a la diagonal opuesta del paralelogramo. ¿Cómo hacemos para saber cuánto vale esto? Ahora, fíjense que con ese método podríamos resolver esto. Ya le estoy diciendo cómo hacer para resolver esto. Porque en realidad tendríamos que poner acá los 40 grados, acá los 30 grados, elegir una escala para representar el TREA, elegir una escala para representar, bueno, la misma escala tiene que ser para los dos vectores, y construir el paralelogramo. Pero ahora, ¿cuánto vale? ¿Cómo hacemos para saber cuánto vale eso? Bueno, siempre lo que hacemos acá es lo siguiente. Siempre lo hacemos en cualquier método gráfico. La fuerza resultante la sacamos como el producto entre la escala multiplicado por la longitud de la fuerza resultante. O sea, agarro una regla, ahora sí le voy a agarrar la regla, agarro la regla, en realidad la regla la quiero utilizar acá para medir. ¿Cuánto vale la longitud de este vector? ¿No? Entonces mido, porque conozco bien el 0 acá, entonces mido cuánto mide esto de largo. A ver, ¿cuánto mide esto de largo? Sería Será 1, 2, 3, 4, 5, 5,6 centímetros. Supongamos, ¿ah? Entonces, la longitud son 5,6 centímetros. Lo multiplicamos por la escala, que la escala era 5 newton por centímetro. Esto me daba la fuerza resultante. Fíjense en cómo el centímetro este se me cancela con el centímetro este. La tabla del 5,6. Y esto me da de 28 newton. Bueno, casualidad que acá no me dio con ningún decimal. ¿Mm? ¿De dónde sale ese 5,6? Y bueno, porque he agarrado la regla y he medido la longitud del vector que yo quería saber cuánto vale. ¿Y cómo hago para medir el ángulo? ¿Cómo hago para saber qué ángulo tiene este vector? Supongamos con la horizontal. Y bueno, agarro un semicírculo y mido el ángulo que tiene con la horizontal. Lo mido. En el método gráfico se trata de hacer una escala y de ahí en más dibujar, y prácticamente los cálculos son casi nada. Tienen
muy poquitos cálculos este método. ¿Mm? ¿Se entendió esto? Bueno, Sí, profe. bueno, esto chicos es algo que yo tomo muchas veces, que tomo en los exámenes, en los cuatrimestrales, en diciembre, en marzo, en las previas, y muchas veces se olvidan. Y esto es algo fundamental para cualquier orientación que ustedes sigan, ya sea construcción o mecánica. ¿Mm? Van a tener dos materias, en una materia se llama estabilidad, en una orientación, y la otra se llama estática, pero van a ver esto mucho más a detalle. Pero digamos que lo aprendan en física y después ya le hacen hacer cosas mucho más complicadas en las otras materias. Eh, les vuelvo a decir, con este método ustedes ya podrían resolver este problema. Si yo les diría que lo resuelvan por el método gráfico del paralelogramo. Algunas veces se las hago un poco más complicadas. ¿Cómo eso de hacérsela un poco más complicada? A ver. Eh, recuerden que todo Profe, esto... Como... Sí, en el enunciado usted decide si nosotros vamos a usar el método, digamos, del sí, sí, paralelogramo o del polígono, sí, sí. o nosotros decidimos. Cuando es una prueba, yo decido. O sea, puede haber tres temas. Puede haber un tema que les dé el mismo enunciado y a un tema le digo hacerlo por el método del paralelogramo, a otro tema le digo hacer por el método del polígono y a otro tema le doy el mismo problema y le digo haga usted por el método analítico. El método analítico ya no es un método gráfico, es un método que se basa en cálculos, que es en sí lo que uno utiliza, en la vida real es lo que uno utiliza. El método gráfico como para tener una idea rápida de para dónde va la resultante, pero nadie en la realidad calcula algo que sea importante con un método gráfico. Pero todo el mundo hace dibujitos con los métodos gráficos y ahí nomás ya tiene una idea de para dónde va la resultante de las cosas. Profe, Sí, usted elige sí. la escala que tenemos que usar No, no, para... no, 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 no. Ustedes tienen que elegir una escala de tal manera que las cosas no le queden chiquito, miserable, que no se vea nada y que no sea tan grande como que se le escape de la hoja. La escala siempre tiene que ser lo más grande posible porque van a tener mayor precisión, pero no tan grande que se te escape de la hoja o que ocupe toda la hoja, ¿entendés? Yo lo veo a los changos que dediquen alguna vez una escala grande y después tienen que andar borrando porque no le entra en la hoja de la resolución. Ah, bueno, gracias. Antes que terminemos, les quiero decir, a ver, vamos a pelotear esta pregunta, no sé hasta dónde la vamos a poder responder, pero que también podría ser tranquilamente otro enunciado de examen. A mí siempre, digamos, en las clases me gusta dar este tipo de cosas, o sea, decirle, esto es lo que yo tomo, porque es algo real, ¿eh? No, o sea, no tiene sentido que yo los engañe. Digamos, una fuerza F1 de 20 newton, una fuerza F2 de 30 newton, oh, ¿cómo cuesta dibujar con esto? Y una fuerza F3, también digamos que es de 20 newton, y ahí obviamente le tengo que decir, esto forma un ángulo, digamos, de 30 grados con la vertical. Digamos que la F1 era horizontal. ¿Cuál es la gran variante con respecto a esto? Y que ahora son tres. Ahora no son dos. Ahora son tres. Hay una parte que ya está más, que ya les ha ayudado un poco en el enunciado. Dentro del enunciado mismo del problema ya están todas las fuerzas con origen común. Fíjense cómo era el otro enunciado. El otro enunciado tenemos una fuerza F1 y por acá tirada a lo lejos una fuerza F2. Entonces el primer paso
bueno, el segundo paso, aparte de elegir la escala, era que teníamos que transportar estas dos fuerzas de tal manera que tengan un origen común. Ahora le doy las tres fuerzas, pero las tres fuerzas ya tienen un origen común. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se hace para sumar 3? Bueno, para responder esa pregunta, yo antes le voy a preguntar, ¿cómo hacen ustedes para sumar 3 números? Primero sumamos dos Propiedad números y después el asociativa. tercero. Primero sumamos, ¿qué han dicho? Primero sumamos dos Propiedad números y asociativa. al resultado de ese le sumamos el tercero. Bien, ¿verdad? O sea, eso es lo que me estás queriendo decir. Sí. Bueno, entonces, ¿qué idea te da lo que acá me acabas de decir para resolver este problema? Habría Y que... primero resolvería decir, el Lo- paralelogramo de 20 de F1 y F3 y después le Sí. sumaría la fuerza de 30 Newton. y hay que habría Sí, que eso restarlos a podría eso. ser una posibilidad. Y otra posibilidad sería hacer qué cosa. F1 más El F2 y ese F3 y resultado F1 y sumarle a F2. Acá Bueno, es eso es lo lo que ha mismo. dicho primero. Pero F3 más F2 y después le suma F1. Si no puede ser F1 todas las más cosas. F2 y No, después le suma. F3 más F1 y le suman F2. sí, pero perfecto. Diferente. Tienen razón todas las combinaciones, pero chicos, también recuerden que en matemática, o por lo menos con números, la suma es asociativa. ¿Qué quiero decir? La suma de los dos primeros, la suma de los dos primeros más el tercero es lo mismo que sumar el primero más el tercero y el resultado de eso es sumar el segundo. Profe, habría que restar F3 y F1 o no. No, O sea, no, pues sí. no. No, acá estamos hablando que, de vuelta, en este sentido, la suma de vectores es lo mismo que la suma de números en el sentido con que, ¿cómo se llama? Conmutativa. Aparte de conmutativa, es asociativa. Las puedo cambiar de lugar. 2 más 5 más 3 es lo mismo que 2 más 3 más 5, que es lo mismo que 3 más 2 más 5, o 3 más 5 más 2, o 5 más 2 más 3, o 5 más 3 más 2. Todas esas sumas te van a dar exactamente lo mismo. O sea que acá la suma de cualquier combinación en cualquier orden, primero F1 o primero F2 o primero F3, sumando F3 primero con F2 o sumando F3 primero con F1, me va a dar exactamente lo mismo que cualquier otra combinación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, lo que tenemos que estar muy bien de acuerdo es con los números. Y ahora, a ver, lo hagamos como, hagamos un sacho dibujo, no, mejor dicho, no. Hagamos la siguiente cosa. Esta va a ser la tarea para la clase que viene. Ustedes me van a traer, van a hacer esto en Pero, una hoja linda, dibujada, a escala, de lo que ustedes piensan de cómo vendría a ser la suma de estos tres vectores. ¿No? ¿y Y lo cómo comparten. calcularíamos hacia dónde iría la resultante? Y bueno, si yo tampoco sé hacia dónde va. Ah, bueno. Eso hay que hacerlo el método y hay que fijarse para dónde va. A ver, El resultante, profe, tiene una tarea, ¿cómo se llama? Más del lado de la derecha. no sé, mira, porque este F1 dibujo, tira más, porque F1 tira directo hacia la derecha y F3 tira como que más inclinado, entonces no tiene tanta fuerza hacia la izquierda como F1. está bueno. Es una buena idea lo que vos estás diciendo. Es una buena idea lo que vos estás diciendo. Está bien. Bueno, pero ya cuando lo hagamos ahí nos va a quedar bien como, pero tenés una buena idea de cómo hacerlo. ¿Eh? Bueno, lo hacen ustedes y me lo muestran para la clase que viene, qué es lo que han pensado al respecto. ¿Eh? Bueno, en eso quedamos. Hasta acá nomás llegamos a la clase de hoy. Nos estamos viendo, chicos, la semana que viene. Chao, Profe, el lunes. Chao, profe. Sí, el lunes. Bueno,
Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, Chao, profe. profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Ponga la canción, profe. Es que ya tengo una reunión, si no, para la próxima. Ah, bueno. Bueno. Chao, profe. Nos vemos. Ya nos vemos. Sigue grabando.